¿Alguna vez has sentido un dolor que aparece como si un chispazo eléctrico recorriera tu pierna? Como si estuvieras siendo atacada por un pequeño Pikachu invisible. Si es así, puede que estés lidiando con un problema llamado ciática. Y hoy voy a desmenuzar este problema para que no te pille desprevenido. Quédate aquí conmigo porque te voy a contar. Puede cambiar tu forma de ver ese dolor, el problema de ciática, y darte una solución para siempre. En este vídeo voy a explorar todo sobre la ciática. Voy a hablarte de qué es realmente la ciática, qué es lo que la causa, qué síntomas provoca y, lo más importante, como siempre, qué puedes hacer para aliviarla desde hoy mismo. Y no, vas a ver que esto no consiste solo en hacer estiramientos. Vas a ver que, como siempre, vamos a recurrir a ese tratamiento más activo de fuerza, movilidad y respiración para solucionarlo. Así que, si alguna vez has sentido como si estuviesen clavando un cuchillo por la pierna, este vídeo es para ti. Así que vamos a por ello. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la ciática? La ciática no es una enfermedad, sino que es un síntoma. La ciática podríamos describirla como ese dolor que sientes en la parte baja de la espalda y que se irradia por toda la pierna. ¿Y sabes qué? Todo esto se debe a un nervio que tenemos todos, que se llama nervio ciático. De hecho, cuando una persona dice tengo ciática, realmente ese término no es correcto. El término científico sería ciatalgia. Pero bueno, eso tampoco interesa mucho. Lo que sí que debes de saber es que ese nervio es el más grueso y el más largo de todo el cuerpo. Así que cuando se irrita es completamente normal que lo sientas. Imagínatelo de esta forma. Tu nervio ciático es como una autopista que conecta tu columna con tus piernas. Si algo bloquea el tráfico en esa autopista, como por ejemplo pudiera ser una hernia en los discos de tu columna, entonces empezarás a sentir ese hormigueo, dolor, tensión, adormecimiento, etc. Es como si alguien pone una obra en mitad de esa autopista. Todo el tráfico está congestionado y a punto de explotar. Ahora vamos a hablar de cuál puede ser la causa de que esa autopista se congestione tanto, porque realmente las causas del dolor ciático pueden ser muchas. Puedes tener una hernia en tu zona lumbar y que esa hernia esté presionando el nervio ciático. También puedes tener un problema de columna que se conoce como estenosis espinal. Este problema básicamente es que el canal espinal se estrecha y lo que ocurre es que el nervio ciático queda presionado. Si seguimos con el ejemplo de la autopista, piensa que es como si la autopista se hiciera un poquito más estrecha. Otra posible causa puede ser el síndrome del piramidal. En este caso hay un músculo que está en la zona del glúteo que se conoce como el músculo piramidal, que si se inflama, se irrita o está muy rígido, puede presionar también el nervio ciático. Hay una cuarta razón y es otro problema de columna que se conoce como espondilolistesis. Aquí lo que ocurre es que una vértebra se desplaza hacia adelante con respecto a la otra y puede pellizcar el nervio ciático. En quinto lugar tendríamos lo que son los traumatismos o los golpes. También puede ser que hayas tenido un accidente muy fuerte y que, por ejemplo, ese golpe haya hecho que tu nervio ciático quede inflamado o quede afectado. El sexto y el séptimo motivo realmente no son muy comunes, pero también quiero que los conozcas porque puede ser que tengas un tumor espinal que esté presionando el nervio ciático y pueda causar dolor. Y en séptimo lugar, la diabetes también es un factor de riesgo o algo que puede agravar el dolor ciático. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de azúcar en sangre pueden hacer que los nervios se deterioren un poquito. Cada una de estas formas es un verdadero fastidio y si tú lo sientes en tu día a día estoy seguro de que sabes de lo que hablo. Pero lo bueno es que tenemos tratamiento para ello. Pero antes de hablarte de cómo puedes solucionarlo, quiero que entiendas si lo que tú tienes es un problema de ciática o no. Para ello vamos a ver qué síntomas puedes sentir tú en tu cuerpo. Generalmente, entre los síntomas de la ciática se incluyen que tengas dolor constante en un lado de la nalga o en el glúteo, un dolor que empeora al sentarse, es como si tu silla tuviese púas o agujas pero que son invisibles, que tengas sensación de ardor o como picazón o escozor que baja por la pierna, debilidad, entumecimiento o dificultad para mover la pierna y en último lugar lo que puedes sentir es un dolor agudo intenso que te puede impedir incluso el que te pongas de pie, te levantes de la cama y demás. Si tienes alguno de estos síntomas es muy posible que el nervio ciático esté llamando tu atención. Y si esto te está ocurriendo desde hace tiempo, no consigues solucionarlo y quieres que te eche un cable específicamente para conseguirlo, coge tu móvil, vete al enlace que tienes justo en la descripción de este vídeo, porque te he dejado un botón para que puedas hablar conmigo o con mi equipo a través de WhatsApp. A través de ese enlace podrás escribirme, contarme tu caso, contarme cuánto tiempo llevas con este problema de ciática y que yo te diga si podemos ayudarte o no y cómo lo haríamos. Recuerda, tienes el enlace justo en la descripción de este vídeo. Y ahora lo que seguro que quieres saber. ¿Cómo puedes aliviar ese dolor infernal? Aquí es donde el ejercicio entra en juego. Y como te he dicho anteriormente, no solamente vamos a hacer estiramientos aburridos, sino que vamos a hacer cosas dinámicas. En primer lugar, los ejercicios de fuerza, como los que te estoy enseñando
por aquí, te van a ayudar a fortalecer los músculos de la espalda baja, el glúteo y el core, que es lo que va a ayudar a estabilizar la columna y que se reduzca la presión sobre el nervio ciático. Imagínate que tu columna es como un rascacielos y que los músculos son como cables de soporte. Cuanto más fuertes sean esos cables, más estabilidad tendrá el rascacielos. En segundo lugar, ejercicios de movilidad como los que también estás viendo por aquí. Mejorar la movilidad, sobre todo de la columna y de la cadera, es fundamental para liberar la tensión del nervio ciático. Piensa en la movilidad como ese lubricante que le echas a las bisagras de una puerta para que abra bien sin escuchar ese sonido tan desagradable. Y por último, trabajo de respiración como el que ves también por aquí. La respiración diafragmática bien hecha puede ayudarte a calmar tu sistema nervioso. Esto es como si le dijeras a tu cuerpo que es hora de relajarse y que ya está bien de estar con el dolor tan arriba todo el tiempo. Y lo bueno de todo esto es que estos ejercicios no solo te van a ayudar a reducir tu dolor, estos ejercicios te ayudarán a reforzar tu cuerpo para que ese dolor ciático no vuelva a aparecer nunca más. Así que hasta aquí hemos llegado, aquí lo tienes todo lo que necesitas saber sobre la ciática para que empieces a tomar el control sobre tu dolor y no te dejes llevar por él. Recuerda que la clave está en fortalecer, movilizar y respirar. No quiero que ese dolor ciático sea tu peor enemigo y lo que está condicionando tu día a día. Quiero que ese dolor se convierta en una molestia pasajera que puedes superar sin ningún problema y puedes volver a vivir con normalidad. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.